Un gusto estar con usted nuevamente y vaya qué tema. Hoy día tenemos el oncenio de Augusto B. Leguía. Bueno, es todo un caso polémico, ¿no? De lo que pasó con este gobernante que muchas veces asociamos a nuestros últimos gobernantes, ¿no? Se asocia mucho a Leguía con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? ¿En qué se parece? Vamos a ver. Quizás un aspecto de la reelección presidencial o quizás también aspecto de una dictadura civil, ¿ya? Bueno, entre los años 1919 hasta 1930 tenemos la figura de este famoso gobernante, ¿no? Ahí en las imágenes tenemos al señor Augusto Leguía, que ya había gobernado, chicos, ¿ah? Hey, futuros ingenieros, atentos, ¿ah? Ya estuvo en la República Aristocrática, ¿sí? Hombre ligado a la banca estadounidense, hombre de empresas, ¿no? Gerente de muchas entidades importantes en nuestro país del siglo XX, ¿ya? Bueno, vamos a un primer concepto. Primero, ¿qué cosa es este gobierno? En pocas palabras, representa una dictadura cívico-militar. Leguía es un civil, pero se ayudó de las fuerzas militares. Hizo un golpe de Estado con un militar, el coronel Martínez, y también creó una burocracia militar, ¿no? La necesidad de ampliar el control y también de crear a unas entidades muy conocidas hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Bueno, este gobierno buscó reestructurar el Estado peruano, ¿sí? Y también consolidó la dependencia al capital norteamericano. Es que también, estimados estudiantes, estábamos en un contexto. Había acabado la Primera Guerra Mundial, Europa sumida, ¿no? En una crisis, y Norteamérica, que no tuvo problemas, Norteamérica no es parte de Europa, no tuvo daños, por decir así, o enfrentamientos directos, y Norteamérica va desplazando a Inglaterra en cuanto al predominio capitalista. Y en Perú se representa con las inversiones en la minería, en hidrocarburos, ¿ah? Así es. Y también la presencia estadounidense a través de misiones, ¿sí? Misiones económicas, y producto de eso tenemos, por ejemplo, el Banco de Reserva, ¿no? Para regular la política monetaria. O también tuvimos funcionarios estadounidenses en puestos claves dentro de este gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, les comento, existió un famoso virrey del agua, un estadounidense llamado Charles Sutton. ¿Ya? Bueno, el contexto. Esto es muy importante, chicos. ¿Qué pasaba en el mundo, no? A ver, si seguimos la línea del tiempo, que en historia es muy importante, ver secuencias, ver aspectos simultáneos, Europa y Perú, o también fechas sincrónicas, ¿no? A ver, si teníamos el oncenio, ¿sí? Lo que pasaba en Europa era un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A unos autores le llaman el periodo entre guerras, ¿no? Los años 20, cuando surge el movimiento de los nazis, o también por ahí surge el movimiento italiano del fascismo, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las características económicas en este llamado oncenio? Punto uno, a ver, ¿dependencia de Estados Unidos? Sí. ¿Qué marcamos aquí? Las ideas, fuerzas, que el Perú, ¿sí? Generó más dependencia con la deuda, chicos. Pidió muchos préstamos y le llamaron préstamos nacionales, ¿sí? Claro, hijo y también digamos, su hijo de Leguía, ¿sí? Juan Leguía, ¿sí? Fue uno de los coautores que también se prestó a la corrupción. Tú sabes que los préstamos no vienen todos juntos, no vienen por partes, se cobran altos intereses y también de por medio ocurren estos business o estos negocios, ¿ya? Bueno, la misión Cumberland, que también llegó para garantizar los préstamos, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, en la parte económica también tenemos las inversiones, ¿sí? Por un lado, la minería, la famosa empresa estadounidense, ¿ah? Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? ¿Ya? Claro, nuestro país decía ser una patria nueva con Leguía, pero chicos, era un nuevo capitalismo nada más, sí. El Perú mantenía los hacendados. Lo que quería Leguía era controlarlos nada más, que existieran, pero controlados bajo el estado de Augusto B. Leguía, ¿ya?
Leguía también habló de que sí, pues no, los indígenas, ¿no? Fue llamado hasta Huiracocha por los indígenas. Pero solamente fue una forma de obtener apoyo y presionar a los hacendados, nada más, ¿no? Por ejemplo, que era el Día del Indio. Suena bonito, ¿no? El Día del Indio, ¿no? 24 de junio, ¿no? Pero ¿ese era el gran problema de los indígenas? No, chicos. Ustedes saben por lógica que el tema fundamental es el tema de las tierras. Nuestros campesinos tenían tierras propias. La pregunta, ¿quién era dueño de las tierras? Y estos dueños de tierras eran los hacendados o gamonales. ¿Ya? Bueno, entreguismo, es cierto, ¿no? Leguía firmó varios tratados, ¿sí? Por ejemplo, le dio a la empresa, escucha bien, ¿ah? Para ustedes una buena información, a la empresa inglesa, la Peruvian Corporation, se le entregó los ferrocarriles de manera perpetua. Faltaban pagar unas cuotas, pero se prefirió darle los ferrocarriles, que ellos administren nuestros ferrocarriles, muchachos. ¿Ya? Ahora, muy distinto es el caso del petróleo, ¿ah? No se confundan Peruvian Corporation, ferrocarriles, con la empresa petrolera de Estados Unidos, la famosa empresa llamada la IPC. ¿Ya? Profe, ¿qué es el laudo? Ah, les cuento algo. Miren, nos fuimos hasta Francia para buscar un árbitro. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que la IPC no quería reconocer los pagos pendientes. Fue así que la IPC de Norteamérica, con su amigo Francia, que eran patas, brother, por decir así, en la Primera Guerra Mundial, Perú cae en el juego, ¿sí? Y ellos, sencillamente, eran aliados, ¿no? Se le dio a la empresa norteamericana, la IPC, que tenga el suelo y subsuelo para el petróleo y que no pague por 25 años. ¿Qué tal privilegio, no, chicos? Así estuvo la IPC por muchas décadas, ¿ah? Así es. ¿Te suena conocido por ahí? Una empresa extranjera con presencia peruana por muchas décadas. ¿Te suena por ahí a Telefónica de España? ¿Sí? Una empresa extranjera que tiene ya varias décadas y sencillamente lo que tiene es ganancias y full ganancias, nada más, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a señalar a unas inversiones norteamericanas, ¿sí? Vamos a reforzar el tema de la Cerro de Pasco, ¿sí? Vamos también a hablar de la International Petroleum Company, la famosa IPC. Bueno, aquí se consolida la información, obtuvo beneficios tributarios, ¿sí? Y se quedó con la propiedad de la zona del suelo, subsuelo de La Brea y Pariñas. ¿Ya? Bueno, una imagen alusiva a la empresa IPC y a la extracción de petróleo, sobre todo en la costa norte, ¿no? Profe, ¿y verdad que leía, usted dice que pidió muchos préstamos? Así es, nos endeudó más, así es. ¿Y en qué se gastó? Una respuesta es en obras públicas, ¿sí? Miren ustedes las imágenes, ¿sí? Y es que también, muchachos, estamos en el centenario, o sea, 100 años de lo que fue la proclama de la independencia, ¿no? A ver, recordemos 1821 con San Martín y coincidíamos con el año 1921. O también celebrar lo que fue la batalla de Ayacucho, 1824, más 100 años, 1900, coincide con este oncenio. Ya te imaginas, ¿no? Banquetes, fiestas, ceremonias, invitaciones a presidentes, diplomáticos de otros países, ¿no? Y adornar la ciudad de Lima, ¿no? La famosa urbe limeña para la expresión también del crecimiento urbano de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, y también se favoreció a una clase media, ¿no? La idea que estos ingenieros, profesionales, ¿no? También sean parte de estos proyectos, de estas obras, ¿sí? Y que también tengan, pues, mejoras, ¿no? En cuanto a zonas urbanas, ¿no? Esta clase media que estuvo residiendo en la zona de Santa Beatriz, cerca de Jesús María, cerca al Lince, o quizás más al sur, por San Isidro o Magdalena del Mar, ¿no? Ya. Profesor, ¿y esta sociedad de la época del oncenio, cómo se representaba? Bueno, aquí le presento entonces a una burguesía, a una clase media, ¿sí? Que era anti, escucha bien, ¿ah? Para ustedes una buena información, era una agrupación anticivilista, ¿ya? ¿Cómo surge este problema de Leguía y los civilistas?
Un poco repasemos, ¿no? Miren, Leguía tuvo el apoyo en la República Aristocrática de los civilistas. Congeniaban, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero Leguía luego postula para ser presidente con otro partido, ¿sí? Se distanció de los civilistas, ¿ya? Pero chicos, en el año 1919, los propios civilistas querían boicotear su elección presidencial. ¿Te suena conocido con lo de ahora? Con estos tiempos de ahora, sí, con estos hechos de los últimos años o meses o días, ¿no? Esa famosa forma de boicotear una elección presidencial, ¿no? Eso de que el Congreso va a decidir, ¿no? O otra instancia va a decidir los resultados, ¿no? Entonces, Leguía dijo, ah, no, acá me quieren boicotear. Estos civilistas, estos señores del Congreso, no me quieren boicotear. Yo, por lo tanto, mejor me aseguro, ¿sí? Uso la fuerza social, la fuerza política, no las reglas electorales, hago presión en las calles y sencillamente tomo el poder, ¿no? Vía las armas, ¿no? Y así lo hizo Leguía. Y se enfrentó duramente con los civilistas, ¿sí? Por ejemplo, Leguía toma el poder y cierra el Congreso, ¿sí? Y lo hace con apoyo de la población, ¿ah? ¿Sí? Cierra el Congreso y dice, voy a hacer un nuevo Congreso. Yo seré presidente provisional y creo una asamblea nacional, ¿ya? Y ese nuevo Congreso lo elige. Entonces, una con otra, ¿no? Como dice política, gesto con gesto, ¿no? Yo te nombré y tú a mí me nombras, ¿no? Así que tenemos un Congreso leguista y un presidente que es Augusto B. Leguía, ¿ya? Bien. Bueno, Leguía en el poder tiene que favorecer pues a su grupo, ¿no? A su gente, ¿no? A la clase media, ¿no? Leguía prometió muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los samarquinos, ¿sí? En esa época la Universidad de San Marcos estaba lleno de civilistas, catedráticos civilistas, ¿no? Y Leguía dice, yo seré el maestro de la juventud, ¿no? Le voy a poner nuevos maestros, ¿no? ¿Sí? Y ustedes van a egresar, van a ser administradores, van a ser ingenieros profesionales, y hay muchos proyectos, ¿no? En el norte, en el sur, proyecto de Olmo, proyecto de Cañete, ¿no? Obras públicas, zonas urbanas, ¿no? Sistema de alcantarillado, uff, vamos a mejorar esta ciudad y habrá trabajo, y habrá puestos, habrá cargos, ¿no? Para toda una clase media, ¿no? ¿Ya? Bueno, bueno, la gente más de esencia popular, la gente de pueblo, así en mayúsculas, son pues los campesinos, ¿no? Yanaconas, que aún se mantenían en la servidumbre. Y también para la gente más pobre se aplicó la famosa ley de la conscripción vial. Esto es muy importante, lo vamos a señalar con un color muy conocido, ¿sí? Aquí, marcamos conscripción vial, ¿ya? Ahora, también un check, ¿ya? ¿Quiénes hacían este trabajo? Campesinos. La ley decía, ¿sí? Van a trabajar gratis al Estado peruano, por medio de 16 a 20 días, ¿sí? Ahora, te decía también, si no quieres trabajar, tienes que pagar un impuesto. O sea, los que tenían dinero podían pagar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no voy a trabajar en la carretera. No, 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 no. Mejor pago mi impuesto y me libro de esa mita republicana. O sea, los que no podían pagar, gente pobre, ¿qué tenía que hacer? Trabajar gratis en las carreteras, ¿no? Cumplir con esta mita republicana, con esta ley llamada conscripción vial. Chicos, esto también no generó alegría, esto generó mucho rechazo. O sea, fue una ley que generó pues también un grupo de contrarios, ¿no? Gente antileguista, ¿no? Una ley que generó mucho descontento en la población peruana de esa época, ¿no? También se planteó ley de vagancia. ¿Qué dice? A ver, todos leamos, ley de vagancia. Dice, se persigue y se carcela a quienes no tengan empleo. Caramba, tienen que trabajar entonces, ¿no? Ley de vagancia, ¿no? Bien, por aquí entonces sigamos avanzando. Bueno, una vez más vamos a recalcar la clase media, ¿no? ¿Quiénes son la clase media en esa época, ¿no? Así se le llama de manera metafórica a este grupo medio, por decir así, de comerciantes, ¿no? También aquí están algunos profesionales, pues, ¿no? Sí, profesionales, dueños de talleres, empleados públicos, ¿no? Que tenían buenos sueldos, ocupando cargos en el ministerio, en algún poder judicial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso le decía a usted, chicos, que surgen nuevos distritos, ¿sí?
Repito, Jesús María, Santa Beatriz, Lince, sigo más al sur, Magdalena y San Isidro, ¿no? ¿Ya? También importante comentarles que en los años 1919 hubo una reforma universitaria. Esto era bajo los efectos de una reforma de Córdoba, venía de Argentina, una reforma universitaria, ¿sí? Y también en Perú se fue replicando estos efectos. Profe, ¿qué cosa plantea la reforma universitaria de esa época? Bueno, se decía, por ejemplo, la famosa cátedra libre, ¿sí? También se decía que los estudiantes deben tener ciertos representantes, ¿no? Y eso es algo normal hasta ahora, ¿no? Que ustedes tengan en la universidad también sus representantes, ¿no? ¿Sí? O también ustedes puedan generar la especie de aprobar la salida de un docente catedrático, ¿no? Lo que llaman la tacha, ¿no? Tachar a un docente. En este caso, si era civilista, lo anulaban, ¿no? Lo cambiaban, por decir así, ¿no? Bueno, por aquí, estimados, me acompañan a seguir con nuestra explicación y en base a estas diapositivas, ¿no? Que como nunca tenemos este privilegio, ¿no? Tenemos eh, el beneficio de tener imágenes, tener fuentes, tener videos, tener iconos, y esto es clave justamente en la enseñanza de la historia, ¿no? Miren la imagen, muchachos, una gran población trabajando en las carreteras, ¿no? ¿Sí? Trabajo gratis. ¿Sí, no? Profe, ¿y ese trabajo cómo era? Trabajaban varones, ¿sí? De 18 a 60 años, ¿sí? Estaban haciendo las famosas carreteras, ¿sí? Para mejorar, dice, el sistema vial, ¿no? ¿Sí? Para conectar carreteras con las provincias de la costa y también unir provincias con la capital. Bueno, ustedes imagínense la carretera central, ¿no? ¿Sí? En esa época, chicos, se estaba recién avanzando la famosa carretera, o sea, estaban por Chosica, por la zona de Guarochirino, ¿sí? Es más, el hijo de Leguía también iba por ahí a su fin de semana, ¿no? Con sus amigos también a pasar por ahí por la carretera de Chosica, ¿no? Carretera central, ¿no? Había que mejorar esas vías, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben que en la época colonial, muchachos, no había esa carretera central. En la época colonial, si querías ir a Cerro de Pasco, querías ir a la zona de las minerías, te ibas por la zona de Canta, ¿no? Por el norte de Lima, ¿no? Había pues que ir por los Obrajes, por Obrajillo, por Canta, ¿no? Por Quibes, ¿no? De ahí una ruta alterna a Cerro de Pasco, ¿no? ¿Ya? A la Sierra Central, ¿no? Eran otras rutas antes. ¿Ya? Chicos, a ver, quisiera que ustedes vayan pensando por qué la Patria Nueva. Es un término que lo crea Abraham Alderomar, ¿sí? Eh, en un discurso, Leguía toma esa frase patria nueva, ¿no? ¿Sí? Para hablar de un país nuevo. Pero chicos, el Perú seguía siendo un país semifeudal. El Perú seguía siendo un país semicolonial, muchachos. Solamente de boca para afuera decir que era un Perú nuevo y que lo iban a hacer con obras, ¿sí? Avenidas, ¿no? Con inauguraciones, con festividades. Pero chicos, el Perú no cambia si tú dices hoy día, profesor, tenemos Ripley, tenemos Saga, tenemos hipermercados, tenemos Plaza Norte. No, chicos, el Perú no es bueno en desarrollo solamente por tener hipermercados. No, chicos, al Perú hay que medirlo por calidad de vida. Hay que ver cómo está la educación, cómo está la salud, cómo está la vivienda, cómo está el transporte. Eso es un buen medidor, la calidad de vida, para hablar de desarrollo en un país. ¿Ya? Bueno, se tuvo un nuevo congreso, es cierto, ¿sí? Ahora, con este congreso se hicieron correcciones a la constitución, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué decía la Carta Magna? Decía, está prohibido la reelección presidencial. Y Leguía, a los 3 años, o sea, en 1923, hizo unos cambios. Sí, sí, hizo modificaciones. Sí, una serie de artimañas. Por ejemplo, ¿ah? Leguía postula en el año 1924 como candidato único, miren, candidato único. Y con la facilidad de que podía reelegirse presidente. ¿Ah? Claro, un Congreso fiel, leguista, y un presidente leguía que busca enquistarse en el poder, ¿no? ¿Ya?
Bueno, también se habló mucho del indigenismo, ¿no? Se habló mucho, chicos, se habló mucho, ¿no? Que Día del Indio, un día feriado, ¿sí? Ahora se conoce como Día del Campesino, ¿no? Cuando ustedes han ido a la escuela primaria, secundaria, ¿qué le decía su docente? El día 24 de junio traigan una papita sancochada, traigan un quesito, traigan un choclo, vamos a hacer una comida campesina, decía, ¿no? Vamos a recordar el Día del Campesino, ¿no? ¿Ya? Velasco también supuestamente hizo un gran cambio, ¿no? Y planteó el Día del Campesino. Y Leguía le llamó Día del Indio, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal el cambio, entre comillas, ¿no? Así es. Profe, algo importante. En este oncenio, ¿sí? Surgen los famosos partidos de masa. ¿A qué le llamamos partidos de masa? A ver, dos grandes partidos, hasta yo diría históricos, ¿sí? En nuestra República Peruana, tiene que ver con el partido aprista del Perú, ¿no? Su famoso líder, Víctor Raúl Ayala Torre, ¿sí? Que tenía pues su base en el grupo de la clase media, ¿sí? Para hacer los cambios y hacer la lucha contra el imperialismo. En cambio, Mariátegui decía otra cosa, ¿no? Está bien, luchar contra el imperialismo, ¿sí? Pero ¿quiénes son los protagonistas? ¿No? He ahí, muchachos, que para Mariátegui, el famoso Amauta, es los trabajadores, que son los más, pero los más explotados, ¿sí? Hacer un frente, ¿no? De campesinos, obreros, hacer una revolución. Pero la revolución peruana, hey, oído y ojito, ¿ah? Escuchen y vean esto. Pero nuestra revolución peruana debe ser original, no debe ser calco ni copia. Ustedes saben que Europa estaba viendo la fiebre de la revolución soviética, tenía pues otras características, ¿no? Son otras realidades, ¿no? Para la Mauta debe ser ni calco ni copia, ¿no? Una revolución peruana, ¿no? Con sus propias condiciones y sus propias fuerzas, ¿ya? Sí, el famoso Amauta Maretegui eh, tuvo una famosa obra que se llama Los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana. No fue la única obra, ¿sí? A una vez han preguntado en examen de admisión sobre la revista Amauta también, ¿no? ¿Sí? Mariátegui es el fundador del Partido Socialista del Perú. ¿Ya? Bueno, ahí la Torre también tuvo una obra muy importante que se llama El antiimperialismo y el APRA, ¿no? ¿Sí? El APRA es un partido fundado en México, ¿no? Y tiene como base de apoyo la clase media, ¿ya? Bueno, por aquí voy a borrar estos dibujos, ahora sí, para pasar a nuestra siguiente lámina. Vamos a la parte cultural. Quizás la UNI nos pregunta mucho sobre la parte cultural, ¿no? Vamos a ver que en este periodo hay grandes expositores de la literatura, de la historia, ¿no? De la problemática nacional. Tenemos, por ejemplo, el famoso grupo del Centenario. Aquí lo remarcamos, el Centenario, ¿no? ¿Quiénes están? Porras Barnechea, Luis Alberto Sánchez, entre otros, ¿ya? También tenemos representantes del movimiento indigenista, por ejemplo, Valcárcel, ¿no? En este periodo, ¿no? Indigenista. ¿Ya? Bueno, también el deporte, ¿no? Acá tenemos el Estadio Nacional. Claro, Estadio Nacional en sus inicios, ¿no? Te imaginas, con estrado de madera, ¿no? Un terreno, ¿sí? Donado por los ingleses y las bancas de madera, pues, ¿no? Ahora, en cambio, tenemos un Estadio Nacional de la época de Odría, ¿no? Ya con una infraestructura más grande, más sólida y de cemento, por decir así, ¿no? ¿Ya? Profe, y se acusa a Leguía de entreguista. Sí, es cierto, muchachos, ingenieros. Aquí hay que ver el papel de Estados Unidos, ¿sí? Norteamérica, de manera estratégica, obtiene el poder sobre Panamá. O sea, como que Colombia, ve mi brazo, ya Colombia pierde Panamá, pierde un brazo. Colombia quiere ser compensado, ¿no? Y Perú, que estaba dependiendo de Estados Unidos, Perú, ¿sí? Bajo influencia norteamericana, Perú le cede a Colombia una parte de la selva. ¿Cómo se llama? El trapecio amazónico. No solamente zonas ricas en caucho, también le da una población llamada Leticia, ¿no? Así fue, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Chile? Con Chile se negoció también con influencia estadounidense, el presidente norteamericano Calvin, ¿sí? Estuvo de por medio para dar solución a este problema, ya de antaño, ¿eh? ¿Qué se quedó al final? Con el Tratado de Lima,
entre sus diplomáticos, Radagamio y Figueroa Larraín, se quedó, muchachos, que Tacna vuelve al Perú y Arica se queda en Chile. Y así quedó zanjado este problema de antaño, ¿no? ¿Ya? Profesor, ¿y en estos tratados no hubo guerra? No. En estos años, de 11 años, no hubo guerra ni con Colombia ni con Chile. Fueron negociaciones nada más. ¿Ya? Profe, y como dice nuestro sabio salsero filósofo Héctor Lavoe, una frase histórica, musical y cultural es, todo tiene su final. ¿Ya? ¿Qué pasó, muchachos, a nivel externo? Vamos por acá, vamos por partes. ¿Ya? Estoy aquí, ve. El crack. ¿Sí? Todos ustedes saben por cultura general que en el año eh, 1929, ¿sí? Eh, tuvimos la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Ya, resulta que muchas empresas entran en quiebre. Sus acciones pierden valor. Las empresas plop, 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 ¿sí? Por los suelos. ¿Ya? Si la economía estadounidense, si las empresas estadounidenses, las acciones caen, ¿cuál es el efecto? Uno, estos señores eh, poderosos empresarios estadounidenses no pueden comprarte. Si Perú vende minerales, no te pueden comprar muchos minerales. No pueden comprar azúcar, lana o algodón. O sea, nuestras materias primas, que tanto defendemos hasta ahora, no lo pueden comprar. Entonces, muchachos, resulta que Perú deja de vender o lo vende pues a precios muy bajos. Estos fueron los efectos de la crisis del año 29. Ahora, en Perú sigue la cadena de efectos, ¿no? Por ejemplo, mira, si no vendes tus materias primas, ¿qué se genera en Perú? Desempleo. Imaginen los puertos, ¿sí? Inactivos o pasivos, ¿no? Imaginen por ahí luchas, huelgas en las calles por el gran desempleo, inflación, alza de precios, ¿no? Todos los efectos. Ahora, todo ese caos, chicos, es siempre importante analizarlo. Una mirada cuando vayas al Perú republicano de periodo de caos, inestabilidad, se presta a golpe de Estado. Si tú en estos tiempos que se genera cierta zozobra, cierto desorden, cierto fraude, ¿ya? Entonces, tiene que preocuparte. Dice, oye, mira, hay problemas en las calles, ¿no? Alzas de precio, mira, sube el pan, sube el dólar por aquí, ¿no? Caen las acciones, ¿no? Hay desorden político, ¿no? Hasta veo en la calle que hay problema de delincuencia, por ahí ciertos atentados. Dice, ah, mira, va a pasar algo, ¿ah? Va a pasar algo, ¿no? Crean condiciones para un posible golpe de Estado, ¿no? Y se dio en la época de Leguía. La historia nos enseña ciertas cosas, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, muchachos, llega al poder un militar. Se va a llamar Sánchez Cerro. Tú lo vas a acordar con las siglas de un equipo muy conocido en Perú. A ver si ustedes conocen este equipo. Sí, aquí por aquí pondría el color. Acá está. A ver. SC. Dirán, profe, Sport de Cristal. No, a nivel de historia va a ser Sánchez Cerro. Así va a ser, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces son las causas en el Perú. Repito, causas de no hay obras públicas, caen las exportaciones, ¿no? Ahí están las exportaciones. Hay desempleo, ¿sí? Hay protestas, ¿sí? Y muchachos, la oligarquía que tanto tiempo esperó, ahora ese momento. La famosa oligarquía dirá, el momento de un golpe de Estado. ¿Ya? Y así, estimados estudiantes, estamos conociendo este periodo del oncenio, chicos. ¿Ya? Hasta aquí una pausa. A todos ustedes, a ti y a ti, muchas gracias por estar atento y seguir nuestra clase de historia, ¿no? Nos veremos después en una próxima ocasión con la semana 16 o también con las preguntas de la práctica de herejías. Gracias.